Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de noticias de Nicaragua? Esperando que estén disfrutando de las vacaciones patrias, que estén visitando los lugares donde están exonerados con el IVA, que estén viendo, asistiendo a los desfiles patrios. En fin, hay que disfrutar de los recursos, la cultura, la gastronomía que tiene Nicaragua. Voy a presentarles un bloque de noticias que llevamos, por ejemplo, el recorrido de la antorcha de Centroamérica. Aquí fue recibida en Nicaragua y despachada hacia las autoridades costarricenses. También vamos a presentarles un resumen de los desfiles patrios. Los jóvenes estudiantes muy alegres en sus desfiles patrios, sus gimnasias rítmicas, también las visitas a la Hacienda San Jacinto, en fin, un resumen de cómo Nicaragua celebra las fiestas patrias. Cada 14 de septiembre Nicaragua conmemora la histórica batalla y en esta ocasión el 167 aniversario que tuvo lugar en la Hacienda San Jacinto a 42 kilómetros de Managua, en la que miembros del ejército nicaragüense en desventaja vencieron a las fuerzas del filibustero estadounidense William Walker, quien pretendía apoderarse de Centroamérica. La batalla de San Jacinto se desarrolló el 14 de septiembre de 1856, en la hacienda homónima ubicada a 42 kilómetros al noreste de Managua. En dicha batalla, una de las más cruentas registradas en Nicaragua, el general José Dolores Estrada y sus 180 hombres derrotó a unos 300 estadounidenses encabezados por Walker, quien pretendía imponer su dominio en Centroamérica según los registros históricos. El sargento Andrés Castro es conocido como el héroe de la batalla por su determinación, ya que al verse desarmado, tomó una piedra y la lanzó al filibustero, quien murió por el impacto, lo que supuestamente fue un golpe moral para los invasores, antes de emprender su huida. Aunque Walker no logró proclamarse presidente de Nicaragua, no logró reponerse de la derrota de la batalla de San Jacinto. Un punto de tránsito clave entre los grandes lagos Cocibolca y Solotlán en el siglo XIX. Walker murió ejecutado en Honduras por un pelotón del ejército hondureño el 12 de septiembre de 1860, tras insistir en conquistar Centroamérica. La batalla de San Jacinto, una de las más cruentas documentadas en Nicaragua, el general José Dolores Estrada y sus 180 hombres derrotaron a unos 300 filibusteros encabezados por Walker, quien pretendía imponer su dominio en Centroamérica, según los registros de la historia. Los indios flecheros de Matagalpa fueron partícipes importantes en la gesta heroica que se llevó a cabo el 14 de septiembre de 1856 en defensa de la soberanía nacional.
A continuación te mostraremos su valiente lucha, honor y gloria a nuestros héroes y mártires. Para septiembre de 1856, William Walker tenía bajo su dominio casi todo el territorio nacional, con la excepción de las dos Segovias, Matagalpa, Nueva Segovia. Hacia Matagalpa habían logrado escapar algunos dirigentes legitimistas de Granada, Masaya, Managua, Chontales y León, después de la toma de Granada por las tropas del Partido Democrático de Máximo Jerez en 1854 y posteriormente por los filibusteros de Walker en 1855. Quien controlaba el resto de las ciudades de la Franja del Pacífico. A esta ciudad llegaron buscando refugio dirigentes como Nicasio del Castillo, Fernando y Diego Chamorro, Fernando Guzmán, Tomás Martínez, nacido en Nagarote, pero de madre granadina, José Dolores Estrada de Nandaime, José Bonilla, Manuel Gross, Carlos Hoffman, Miguel Vélez, Agustín Benar, Joaquín Zavala, José Luis Coronel, Atanasio Arauz, Cosme Pineda organizaron la defensa nacional. Algunos de ellos murieron en batallas anteriores, pero otros se les sumaron. Finalmente, el 20 de octubre de 1855, firmaron el Acta de Matagalpa, en la que desconocen el gobierno de Patricio Rivas, que había pactado con Walker, y reconocen el de Juan José Estrada, y prometen sostener la lucha contra los democráticos y los filibusteros, hasta derramar la última gota de su sangre por la independencia nacional. El presidente provisional legitimista Juan José Estrada, quien venía hacia Matagalpa de su exilio en Honduras, estando temporalmente en Somotillo, elevó a Tomás Martínez a general de división y jefe del ejército. Estos patriotas constituyeron en Metapa la Junta de Recursos para recolectar fondos y así mantener los gastos de este ejército, que eran de 8,000 pesos fuertes. Su secretario fue Francisco Amador de Matagalpa. El ejército de Septentrión constaba de un promedio de 800 hombres. El toque del tambor, el toque del caracol. Gracias a Jau. En Matagalpa, Jinotega y Metapa, Martínez reclutó soldados, incluyendo indios flecheros matagalpinos. 70 de ellos fueron factor determinante para derrotar a los filibusteros en la batalla de San Jacinto y liberar a Nicaragua de la ocupación extraña a sus costumbres. Le llamaron Ejército del Septentrión por estar compuesto mayormente por soldados segovianos e indios flecheros matagalpinos, por ser gente de Segovia y Matagalpa. Por ejemplo, de Matagalpa salieron a pies 70 indios flecheros de Yucul, llegando el 11 de septiembre a la hacienda de San Jacinto, en la batalla del 14. Muchos de estos indios matagalpinos murieron luchando contra los filibusteros, lo mismo que su jefe, el granadino Francisco Sacasa. Los indios salieron a pies de Matagalpa el 9 de septiembre y llegaron a San Jacinto el 11 y combatieron en la batalla del 14. Salvador incluso creía que los indios fueron los que espantaron a los caballos del corral.
Posteriormente, en virtud de la ley número 808, aprobada el 18 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta número 185 del 28 de septiembre de 2012, la Asamblea Nacional aprobó la ley que declara a los indios flecheros de Matagalpa héroes de la batalla de San Jacinto. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña Compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Somos Fenicotaxi RL. Sabemos que estás dando lo mejor de vos para hacer tus sueños realidad, porque sabes que para alcanzarlos tenés que ir a toda velocidad. Y con Claro Hogar tenés 100 megas de internet, más Paramount Plus incluido en Claro Video, televisión digital y línea fija. También al contratar o renovar tu Claro Hogar, llévate un TV Samsung Frame de 55 pulgadas en cuotas de $40 con 46 centavos al mes. Viví a la velocidad de tus sueños con el internet más rápido de Nicaragua. En esta semana realizamos varias entrevistas, como siempre, con diversos temas. Estuvimos hablando del cometa que estuvo en esta semana, ahí con el astrónomo. También vamos a presentarles una entrevista sobre cómo no hipersexualizar a los niños, a las niñas. Y esto también es a propósito, este es un problema internacional que se refleja en una película, Sonidos de la Libertad, donde se ve casos de la vida real, como es el tráfico de niños en Honduras, pero esto realmente se da a todos los niveles en muchos países. Dejo también con ustedes otra entrevista de Edgar Espinosa sobre la historia de la batalla de San Jacinto, y finalmente vamos a estar viendo un reportaje sobre la vida de Jaime Inser Barquero, científico, vulcanólogo, astrónomo, todo una intelectualidad y una personalidad muy importante en Nicaragua. Guerrero. Bueno, y vamos a estar hablando hoy del cometa. Y para esto tenemos al astrónomo, al científico, ingeniero David Castillo. Gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros. Es interesante lo que me acaba de decir, lo del cometa. Todas las redes sociales están hablando del acercamiento del cometa que hubo en septiembre, que precisamente el día 10, 11, 12 y 13, y el día 11 precisamente, es el mayor acercamiento, en este caso a la Tierra. Y prácticamente entonces fue lo más espectacular en este mes de septiembre, el pase de este cometa. Inclusive el superhelio lo va a hacer ya el 17 de septiembre, cerca al Sol, donde posiblemente, pues, como puede sobrevivir, no puede el pase del Sol, que va a ser su mayor perihelio, el mayor acercamiento que va a tener al Sol. Posteriormente él se pierde y volverá cientos de años. Quiero definir que este cometa ha sido bastante famoso en estos meses, pues fue descubierto el 12 de agosto. Lo interesante de este cometa es que fue descubierto por un aficionado de astronomía. O sea, no fue ningún telescopio de Hawái, ni de las Islas Canarias, ni de Chile, sino sencillamente un astrónomo aficionado japonés, de nombre Iei Nishimura. Este astrónomo aficionado japonés, con unas cámaras bien sencillas, logró captar y puede reportarlo. Y realmente se confirmó que realmente era un cometa.
Entonces el nombre del cometa es S1 2023. Quiero definir, la C significa que es un cometa no periódico. Cuando hablo que es un cometa no periódico, cuando un cometa pasa más de los 200 años, entonces eso viene de una nube que se llama la nube de Oort, lejísimo completamente. Y entonces no vienen del cinturón de Kuiper. Entonces, quiere decir que ese cometa no es periódico. Supuestamente de 700 años volvería a pasar. Pero aquí quiero definir, y la S1 son las sílabas que fue descubierto en la primera quincena del mes de agosto. El 1 es la primera quincena, el S que corresponde a la primera quincena. Por cada letra, en este caso, del mes se va designando el descubrimiento de un cometa. Y 2023 porque fue descubierto en el 2023. Recordemos que en el caso del cometa Halley es el cometa Halley, porque fue el primer cometa descubierto, registrado, pues me explico, que en este caso es Halley, que pasó en el 86, pasó en 1910 y va a pasar en 261. Esos sí son cometas periódicos. ¿Por qué son periódicos? Porque vuelven a pasar. Ahora, volviendo a este cometa, prácticamente me han dicho que cómo lo puedo ver, dónde lo puedo ver. Lastimosamente es bastante difícil de verlo. Y como yo manifestaba, las primeras semanas de septiembre, precisamente el 7, el 8, el 10, el 11 que es hoy, son los momentos más, 12, 13 los momentos más precisos para verlo sobre el horizonte en el amanecer. Y estamos aquí con Fabiola Hernández, consultora, y vamos a estar hablando de un tema muy interesante a propósito que se ha vuelto muy taquillera, la película Sonidos de la Libertad. Esto habla de un mal que tiene años, como es el tráfico sexual de niños. Imagínense, esto se trata de la protagonista es una niña hondureña, es un caso de la realidad. Vamos a estar hablando sobre este tema. Gracias, Fabiola, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, María Elsa, y también a todos nuestros amigos televidentes que nos acompañan un día más. Bien, como bien lo mencionaba, el tema en sí, abordar y que concatena súper bien con lo que estabas mencionando en la introducción, es hablar de la imagen, cuidar la imagen de los niños, no hipersexualizarlos. Iban a decir que es hipersexualizar a los niños, hipersexualización. Hipersexualizar a los niños se refiere a no darle atributos sexuales a los niños que no le corresponden, o sea, exaltar sus atributos sexuales, vestirlos como adultos, a las niñas, a los niños, cambiarles el cabello a los niños, ponerles un look así todo, como que fuera actor de cine, decir qué guapo que te ves, qué precioso, qué sexy. Esa palabra sexy es una manera de hipersexualizar. Y que hay que erradicar. Entonces, es darle o la exaltación sexual a los niños, adolescentes, de una etapa que no es la que le corresponde a ellos. Entonces, es exaltar atributos sexuales más allá de lo que es su infancia. Entonces, a los niños se les tiene que vestir como niños, a los niños se les tiene que tratar como niños, se les tiene que dejar disfrutar su etapa de niños y a los adolescentes también. ¿Qué sucede? Que hoy en día, con lo que mencionabas de las películas Sonidos de Libertad, efectivamente te trata de mostrar una realidad palpable alrededor de todo el mundo, que es el tráfico de niños, ¿verdad? Para explotación sexual. Y la película es muy interesante, los invitamos a que vayan a verla, porque es una película muy real, es una película que te golpea fuerte, abrirte los ojos de esa realidad que mucha gente ignora, y eso sucede en todos lados del mundo, en todos lados. El principal consumidor es Estados Unidos. Sin embargo, Tim Ballard, que es el protagonista, ¿verdad? Que es el protagonista o la persona que se basa esta película, que en este caso es Jim Caviezel, el actor que lo hace el papel de él. Es un exagente que trata de él buscar la manera cómo rescatar a niños. Entonces son personas que tratan de dedicarse su vida como una misión, un propósito de vida de rescatar niños que son raptados, que son capturados con fines sexuales, explotación sexual, abuso sexual. Asimismo también después que pasan de ser explotados sexualmente por 5, 7, 10 años, esos niños que son raptados de 5 o 6 años y después imagínense ustedes 10, 12 años siendo violados todos los días, en la película lo mencionan, de 5 a 10 veces en el día un niño. Entonces sucede que después cuando ya la persona o el niño ya no es para ese fin,
porque es una verdad, lo dice en este caso Eduardo Verástegui, que es el productor de la película. Cuando ya los niños son como que no carne fresca, como lo menciona él en su vocabulario, para explicar realmente cuál es el vocablo que utiliza este tipo de gente pervertida, depravada, cuando ya esos niños ya no sirven para ese fin, entonces pasan al mercado negro. ¿Cuál es el mercado negro? En donde los niños los agarran, por decirlo así, los destazan, así lo voy a decir tal cual, los parten para sus partes, sus órganos, venderlos. Así de simple. Y lo digo así, tan crudo como es, porque es una realidad. No puedo aquí hablar de manera muy suave, muy sutil, cuando es una realidad palpable, en donde nosotros no podemos quedarnos callados y tenemos que ser parte de esta campaña de abrir los ojos. Y uno de ellos es lo que estoy mencionando. Cuidar la imagen de los niños. Nosotros como papás, usted que me ve en casa, cuide lo que está haciendo con sus hijos cuando le toma fotos, cuando usted le pone música, ese reggaetón y esas cosas y hace este paso, hace el perreo. Usted está induciendo a su niño a una etapa de hipersexualización, usted lo está haciendo, de que su niño sea visto con otros ojos, que su niño sea prestado para ese fin, porque usted no sabe cuántas personas están viendo esas fotografías, esos videos que usted publica en las redes sociales. Sépalo muy bien, que toda fotografía, todo video, todo lo que usted publica en las redes ya es público, aunque usted lo ponga privado. Así se lo digo. Porque eso, o sea, eso es una manera de decirle, esta es mi vida. Y hoy en día hay una campaña bastante fuerte de concientizar a los padres, a la gente, para que se dé cuenta de que los niños no deben ser un símbolo sexual. Entonces, la película Sonido de Libertad es una película muy, muy interesante, te explica lo que es el proceso y lo mencionan personas que vivieron, como bien lo mencionaba, es caso de la vida real. Se trata de unos hermanitos hondureños, entonces los rescatan primero al niño, luego es una travesía para rescatar a la niña y te van narrando en el proceso de la historia cómo van sufriendo estas criaturas, ¿verdad? Y cómo es una red, o sea, millonaria, multimillonaria que funciona alrededor del mundo, porque no sabes, el día de mañana te raptan un niño, no sabes si puede estar en la esquina de tu casa, puede estar en España, en México, en Dubái, en la India, en cualquier lado. No sabes esa criatura a dónde va a ir. Entonces mencionan en la película que Estados Unidos es un principal consumidor, pero un país también principal que se presta a esos fines de lo que es captura, raptar a los niños, ¿verdad? Y lo que es explotación sexual es México. Entonces hay una campaña fuerte de concientizar. Y además de la película también Eduardo Verástegui y el elenco como tal están haciendo, o sea, un movimiento de crear conciencia, no solamente ver la película, sino que sea una forma, un campanazo, una alerta para que usted abra los ojos. Cuida a sus hijos para que evite ser víctima de esta situación tan lamentable, tan horrenda, y a su vez para que usted también cuide. Porque miren, usted dice, cuido a mis hijos, pero el vecino que cuide a su hijo, que cuide a mi prima o que cuide fulanito de tal o este desconocido que cuide a sus hijos. Esto es para que nosotros abramos los ojos y que si miramos un niño que está en desprotección o un niño que está corriendo peligro, nosotros cuidémoslo, nosotros seamos también esa alerta, esa ayuda, ser esos ángeles para cuidar a esas criaturas. Y esto es algo que trato yo de también, como Fabiola Hernández Consultores, cuando yo doy charlas, doy conferencias o algo, trato también de tocar un poco de lo que es la imagen, cuidarlo. Cuidar la imagen no solamente la parte de la estética en el caso de los adultos. Cuidar la imagen es cuidar las etapas también de cada quien. En este caso a los niños se les cuida su imagen, su etapa de niño. Vístalo bonito, vístalo decente, vístalo como debe ser como niño, déjelo disfrutar su etapa, no los pinte, no los maquille. En este caso las mamás a veces quieren vestir a las niñas como que fueran ellas. Vas a andar igualita como yo, vas a andar como mi gemela. A las niñas se les viste como niña, a los niños se les viste como niño y se les trata como tal. Unos tips que les doy para cuidar eso es, trate de evitar enseñarles movimientos a los niños sexuales o movimientos que no son apropiados para niños cuando estén bailando, por ejemplo. A ver, te voy a grabar un TikTok, el famoso TikTok hoy en día. Te voy a grabar un TikTok, hace este movimiento y comienzan los niños y que se quiebran y hacen esto y lo otro. Póngase a pensar, ¿qué es lo que usted quiere vender? Y esto le hago esa pregunta a mamá y papá que me está observando. ¿Qué es lo que usted quiere vender a los demás que ven a sus hijos? ¿Qué es lo que quieren que sus hijos, o sea, cómo quieren que sus hijos sean vistos ante el exterior? Dicho de otra manera, ¿cómo quieren ustedes que sus hijos sean tratados cuando usted los presente? ¿Que lo vean como un símbolo sexual o que lo vean como niños? Póngase a pensar en eso. Póngase a pensar que detrás de ese video, esa foto, pueden haber personas pervertidas estar viendo eso. Usted no lo sabe. Entonces, cuide de ese detalle. Otro tema, cuando los niños le dicen, qué guapo que te ves, qué sexy, ya tenés novia. A los niños, a las niñas, no se le pregunta si tienen novia, si tienen novio, porque son niños.
Los niños no deben de tener novia porque son niños. Es una etapa de inocencia y el noviazgo ya es una etapa más allá, o sea, es una etapa que no corresponde a esa edad. ¿De acuerdo? Entonces, seamos nosotros también aterrizados y realistas. A los niños cuando lo miramos, qué lindo, está tan lindo para que sea novio. O a veces yo he escuchado adultos o mujeres adultas que lo hacen como broma y dicen, qué guapo que sos, serías mi novio, ¿quieres ser mi novio? ¿Cómo va usted a prestarse a ese juego que el niño no lo entiende, no sabe? El niño no sabe diferenciar qué es ser un novio, qué es la sexualidad. Los niños no lo saben. El adulto es el que lo sabe, el adulto es el que hipersexualiza a los niños, es el que induce ese camino. Y después nos preguntamos cuando ya crecen, ¿por qué mi niño o mi hija se anda tomando fotos, selfies, enseñando sus cosas? ¿Por qué mi niño o mi niña, ahora que ya creció, vive encerrado en el cuarto, solo está en las redes sociales o solo está metido en la computadora o en el celular? Porque ahora no conversa, no platica y solo está ahí en una sola chateadera y se toma foto y comparte aquí y no sé con quién que escribe. Nos preguntamos, o de pronto que hay casos también que se citan con desconocidos, que usted no sabe quién es ese desconocido, porque las redes sociales se prestan para eso. ¿Por qué? Porque ¿qué control está teniendo el papá y la mamá de eso? ¿Qué control? Entonces, tú tienes nietos, tú tienes hijos, ¿no te gustaría que tus hijos sean vistos de una manera y también morbosa? Los padres tienen que tener un control sobre esas redes, porque el tráfico infantil se está dando también a través del internet. Entonces citan a los niños que lo suben, y hay páginas de niños vendiendo a ese niño. Y también en países como del Medio Oriente, etcétera, para allá va el tráfico de niños. Así que nosotros tenemos que estar alertas. Y como decía Fabiola, aquello de como madurar una fruta con carburo. Cuando las piñas las maduran con carburo, hay veces los padres quieren, ay, ya parece una señorita, y es una niña. Pero ya es una señorita, pues ya la quieren ver, la pintan, le ponen un vestido así, y qué error más garrafal que estaremos cometiendo. Pero además, los mismos padres suben esas fotografías a las redes. Así es, que una forma de orgullo, ¿cómo está creciendo mi hijo? Pero ojo con eso, ¿qué es lo que usted está proyectando? Por eso hago la pregunta y la reitero. ¿Qué quiere usted proyectar a los demás de su hijo? ¿Qué imagen quieren que ustedes que capten de sus hijos? ¿Lo quieren que lo vean morbosos? ¿Quieren que lo vean de una manera inadecuada, que los traten inadecuado? Otro elemento y otro tips que doy esto. También cuide, por ejemplo, cuando su hijo o su hija los presenta a alguien y le diga, dale un besito. Miren, a los niños no se le obliga, dale un besito, dale un abrazo. Los niños se les tiene que cuidar eso también. A los niños hay que respetarles espacio. A veces ustedes pueden ver a sus hijos que se sienten incómodos con ciertas personas. Ojo con eso, pregúntele, ¿qué tenés, amor? ¿Por qué no? A ver, haceme caso, anda, abrazalo. Dale, béselo, no sea maleducado. Es su tío, eso no sé. Sea quien sea, usted no puede obligar eso. Eso es una manera también indirecta de hipersexualizarlo, porque le está induciendo un acto que ellos no quieren hacer. Bueno, entonces ya que estamos en los días patrios, me gustaría saber, uno, la historia y dos, todas las celebraciones que van a tener. Bueno, la batalla de San Jacinto es interesante porque es el primer combate que tienen los nicaragüenses, solamente nicaragüenses, contra los filibusteros norteamericanos, ¿verdad? Y nosotros trabajamos en la reconstrucción arqueológica de la batalla, que puede ser diferente a lo que se maneja oficialmente de una batalla larga. Pero lo que nosotros descubrimos al análisis de los disparos, ¿verdad?, es que la batalla pudo durar unos 20 a 30 minutos. ¿Por qué? Porque no. Claro, la batalla de San Jacinto son varios momentos. Hoy precisamente 5 comienza la primera escaramuza, ¿verdad? Y el 14 es la batalla, digamos, grande. Pero acuérdese que el armamento que llevan los norteamericanos es el armamento más moderno que ellos tienen. Son rifles Sharp y pistolas Colt. Pero ellos tienen, las pistolas esas tienen un problema. Cada 6 tiros, o sea, cada ronda, hay que desmontar el tambor, limpiar donde van los tiros y desarmarlo prácticamente. Eso hace que esa batalla fuera una batalla muy corta por la fusilería y por el armamento de esa época. La pólvora negra, que es carbón, sal y nitrato, hace que se llene el cañón. Entonces lo que hace el general Estrada es
aguantar. Los gringos tiran todo el armamento que tiene y Estrada hace su lanzamiento. Por eso es que tenemos una parte... El general José Dolores Estrada ya conocía bien la fusilería y arma su estrategia partiendo de eso. Y por eso es que es una de las batallas más, para mí, emblemáticas, ¿verdad? Porque Estrada demuestra su capacidad militar. Los historiadores de ese tiempo dicen que no, que él era un poquito lento, que no sabía mucho de estrategias militares. Pero cuando usted ve la batalla y cómo se reconstruye, es una gran batalla. Y aparte de eso que hicimos en la investigación, que fue financiada en parte por el Instituto Nicaragüense de Cultura y otros colaboradores, es que encontramos a los olvidados de la batalla, que fueron los indios flecheros de Matagalpa. Y eso lo podemos afirmar bien porque encontramos 3 entierros, 2 de los cuales tenían deformación craneana, que es una práctica que se hacía solamente en los grupos indígenas. Ya en el Pacífico de Nicaragua, esa tradición cultural ya había desaparecido. La deformación craneana es hacer la frente un poquito más inclinada. Y esos 2 señores mostraban eso y habían sido muertos de manera violenta. Eso lo hicimos con medicina forense y se determinó que habían muerto a causa de balazos, ¿verdad? Entonces pensamos que esos individuos sí pertenecían a ese grupo de flecheros que se habían olvidado, pero que poco a poco se han ido rescatando. Sí, precisamente ¿por qué fue en la Hacienda San Jacinto esa batalla? Bueno, la Hacienda San Jacinto está en el centro del país. Si usted va para Matagalpa, usted va para Chontales. Y era como esos puertos de montaña que todavía existen en Nicaragua. Y lo que hacía Walker es que él iba recolectando ganado de todas esas fincas ganaderas de Chontales para llevarlos a Granada y habituallar a su ejército que estaba peleando en Granada y Masaya, ¿verdad? Entonces por eso es que la batalla se da allí, porque era el paso obligado para ir a buscar ganado, o robar ganado en este caso. Por eso es que se da en ese lugar, porque es un centro importante para caminar hacia el Pacífico, hacia el centro, y bueno, donde estaba el conflicto, Matagalpa. ¿Qué había en ese entonces, en esa época, en esa hacienda? Bueno, esa era una finca enorme de la familia de Bolaño. Y me imagino en esos tiempos eran 20.000, 30.000 marzanas, ¿verdad? Una cosa enorme. Y posible. La familia Bolaño, pero también habían unos brenes. Es posterior porque ellos compraron la hacienda ya más pequeña. Y cuando se confisca, cuando Luis Somoza lo hace museo, ya es de un señor gringo que es de apellido Canofi. Es Luis Somoza el que lo hace museo. El que lo declara museo, sí. Sí. Porque la batalla de San Jacinto como que se olvida un poquito, ¿verdad? Y se retoma en los famosos 30 años de los gobiernos conservadores. Y eso es lo que comienza a hacerse como un momento de identidad. Acuérdese que la batalla de San Jacinto, decían, es la que le daba el olor a pólvora el 15 de septiembre. Pues el 15 de septiembre pues no hubo un gran movimiento bélico para tener la independencia, pero el 14 sí. Lo que pasa es que a veces pensamos que el 14 antecede un día a la independencia de Nicaragua, ¿verdad? Y son 30 años de diferencia. Y pues entonces tendemos a confundir y a veces los maestros no explican bien. A ver si nos cuenta un poquito de cómo se da esa batalla, en qué momento Andrés Castro también juega un papel importante con la piedra. Bueno, como hablábamos al inicio, ¿verdad? Lo que hace Estrada es detener y esperar que los filibusteros acerquen bastante a los corrales de piedra. Cuando el parque se termina, en esos momentos están tropas nicaragüenses allá. En la hacienda. Sí. Y en el mapa, si usted visita
la hacienda San Jacinto, el camino viejo está de frente, no está de lado como ahora. Y el combate frontal. Cuando acuérdese que los rifles de los nicaragüenses era un tiro por B. No es de repetición, exactamente, no es de repetición como en las películas de vaqueros. Y entonces eso hace que José Andrés tenga que agarrar a pedradas a ese filibustero que se lanzó a los corrales. Y es interesante porque en el parte de guerra, Estrada dice, y le dio de pedrada. O sea que no fue una sola pedrada, fueron varios golpes para vencer a ese individuo y que cayera. Y eso es algo heroico, pues, porque en un combate cuando se termina la bala hay que salir corriendo. Y lo que hacen los nicas es muy valeroso, porque sostienen el punto a pesar de que la fusilería no ayudaba contra ese tipo de armamento más moderno. En algún momento llegan ya los indios flecheros de Matagalpa. Ellos llegan un día antes a la hacienda y entonces ellos sin duda que participan de la batalla. Que no encontremos flechas no significa que no habían indios, ¿verdad? Y se incluyen dentro del combate. Lo que pasa es que Jerónimo Pérez, con respecto a los historiadores nuestros del siglo XIX, finales del XIX, pues las comunidades indígenas se miraban de otra manera y eran como grupos más, casi prácticamente no eran ni nicaragüenses, en el sentido que ahora lo vemos. Y posiblemente estaban como relegados a un segundo plano y no entran como colaboradores directos en la batalla. Sí, muy interesante todo esto. Y ahorita cuando están llegando los estudiantes y todo, ustedes como cultura de la alcaldía están explicando. Bueno, como alcaldía de Managua apoyamos, pero no estamos dentro del programa directamente, porque eso lo maneja más el Instituto de Cultura. Sí, el INC. Sí, antes de concluir, algún detalle, alguna anécdota de esta batalla de San Jacinto. Bueno, hay cosas que cuando los chavalos van a San Jacinto siempre se suben a un cerro que está enfrente. Y en realidad el cerro no tiene mucho que ver en la batalla de San Jacinto. Todo se desarrolla en el plan. Todo se desarrolla en ese campo de batalla, pero no hay... Podría ser que detrás del cerro se esconden los filibusteros. No, porque ellos vienen de frente. Porque el camino... No jugó un papel entonces esa montaña. Ninguno. Y a veces cuando hablamos de los caballos y eso es poquito anecdótico, pues, porque no está registrado como algo que pasó. Y tal vez los caballos nublan un poquito el verdadero valor de esos señores que murieron allí y dieron la vida prácticamente por Nicaragua. Y sí, para mí Estrada es un tremendo general. Y a pesar que ya era un chavalón de casi 60 años, pues estar peleando a los 60 años en esos tiempos y estar en el campo es algo bastante duro. Andrés Castro formaba parte de las tropas. Sí. El doctor Jaime Insel Barquero nació en Boaco el 20 de septiembre de 1935. Era un niño curioso al que le gustaba ir a los ríos, reservas naturales, fumarolas y playas. En una exclusiva entrevista del programa Conversando con María Elsa Suárez, el doctor Jaime Insel respondió que toda su familia nació en Boaco. Luego viajó a Managua a estudiar su secundaria. Ahora ella le pregunta, ¿en qué Boaco vivís? ¿En Boaco de arriba o en Boaco de abajo? Le dije, mira, nací en Boaco de arriba, porque en ese tiempo Boaco de abajo era un camino para buscar la carretera. Y habían 2 o 3 casitas se pasaba el cementerio y ahí no había, ¿verdad? Y entonces, bueno, toda mi familia, mis tíos y tías, nacieron en Boaco y yo en consecuencia pues estuve en Boaco hasta que mi padre decidió
Cuando mis hermanos mayores aprobaron la primaria, decidió trasladarse a Managua para que pudiéramos terminar la secundaria, y luego se fue con nosotros a León para que pudiéramos estudiar en la universidad, porque la única universidad que había aquí era la escuela de ingeniería, pues, pero casi toda la escuela de leyes, de farmacia, estaban en Managua, estaban en León. Así que vivimos en León varios años. Después ya nos regresamos, después yo conseguí una beca, me fui a los Estados Unidos. Ahí estudié una maestría en biología con mención en ecología tropical, que es, digamos, lo que más exactamente se ajusta a mi curiosidad. Jaime Inser ha recorrido y estudiado tanto a Nicaragua. Producto de sus curiosidades, aprendió astronomía desde sus 13 años. Usted, doctor, tiene muchas disciplinas, es vulcanólogo, astrónomo. Son aficiones, Sí. producto de mi curiosidad, ¿verdad? Aprendí solo astronomía desde los 13 años y no he dejado de ver las estrellas y las constelaciones, las conozco todas, hasta los nombres de sus estrellas, nombres que son árabes y latinos y persas y todas esas cosas, ¿verdad? Así que obviamente uno no se puede meter a ver el cielo porque hay historias ligadas a quién fundó esta constelación, por qué la fundó, de dónde era, ¿verdad? Hubo un astrónomo que residió romano, que residió en Alejandría, de nombre Ptolomeo, y él hizo un resumen de todas las constelaciones, porque cada rey quería inventar su propia constelación. Entonces él dijo, nada de eso. Quedan estas, no son más que 88 constelaciones, de las cuales tenemos el placer, porque estamos en el Ecuador, de verlas todas, salvo las que están muy al sur, que son un círculo pequeño de estrellas insignificantes. Pero ahí todo. Así que yo siempre tengo un telescopio a mano que me permite salir, ver y todo. Y en Miami, donde residen mis hijas, y donde voy con frecuencia, también tengo un telescopio. Y ahí salimos fuera de la ciudad, porque la ciudad es muy brillante. Nos vamos unas cuantas millas y ya en un sitio oscuro observamos. Y es curioso que muchos aficionados han seleccionado ese sitio que está lejos de Miami y lejos del otro extremo de la península, de tal manera que las luces no intervienen, ¿verdad? Pero cuando yo llego allí me encuentro como 10, 20 aficionados con sus propios telescopios, observando el cielo y comentando, y con sus amigos y sus familiares, pues. Son sesiones familiares y a veces hay intercambios. ¿Y vos qué viste? ¿Qué no viste? ¿Qué observaste? ¿Qué cosas así, verdad? Así que nunca he podido estar lejos de esa ciencia, porque el cielo está ahí. Sí. Y aquí, pues, aunque las luces influyen, pero las más brillantes estrellas y constelaciones las reconozco totalmente, con todos sus nombres. Con preguntas de la directora María Elsa Suárez de los estudios que ha hecho de los volcanes y cordillera de Nicaragua, el doctor Barquero expresó que le entró curiosidad de conocer las formaciones vegetales. Es curioso que cuando yo me gradué en ecología en la Universidad de Michigan, me entró curiosidad de conocer las formaciones vegetales, los pinares, los manglares, los bosques secos, los bosques húmedos.
Entonces emprendí viajes por toda Nicaragua, ¿verdad? Así que he recorrido Nicaragua de costa a costa en el Pacífico, de costa a costa en el Caribe y en el interior del país, desde luego, ¿verdad? Jinotega adentro, Matagalpa adentro, Ciuna, Bonanza para adentro, Rama, Nueva Guinea para adentro. Y ahí donde entra un vehículo, ahí he estado yo, pues. Ahora ya puedo entrar más profundamente porque todos estos años se han abierto pistas, no necesariamente pavimentadas, a lugares cada vez más lejanos, ¿verdad? Pero en fin, pues mi conocimiento de Nicaragua es bastante, no voy a decir completo, porque Nicaragua es relativamente grande y requiere pues irse y estarse un par de días, 2 o 3 días, en Ciuna, en Quidalí, en Greytown, ¿verdad? Cuando ya son 100, 150 kilómetros, tengo que dormir en y a veces duermo en el campo, me cuelgo en una hamaca ahí, cuando el campo era limpio, ¿verdad? Es decir, ahora ni quiera Dios. La educación ambiental no es un dicho, sino es una acción que debemos de tomar en cuenta todos, no importa a qué edad y qué oficio desempeñemos, pero es el aire que respiramos, es la lluvia que necesitamos, es el agua que debe correr limpia en los ríos, es la flora y la fauna que se intercambian para que los procesos se complementen. Pero en fin, pues tuve todas esas oportunidades de reconocer Nicaragua bastante bien. Y reconocer las plantas más importantes y los árboles más significativos. Y las aves. Casi otra parte de los estudios las aves me gustan mucho. Más que todo las aves, porque son como 700 especies en Nicaragua. Y bien localizadas, ¿verdad? Y muchas de ellas vienen aquí al jardín, en la tarde y todo, y ya, esa es tal cosa, esa es tal cosa. ¿Ya las conoce por sus cantos? Sí, más o menos. Pero es producto de mi curiosidad, pues, no de mi ciencia, de mi curiosidad. Cualquiera puede tener curiosidad por cualquier cosa, aunque mi título es biólogo ecólogo. Mi título formal que lo obtuve en la Universidad de Michigan, donde viví como 4 años. Y luego viví en San Francisco, de California, donde también recorrí todo el sur de California y hacia el norte hasta Oregon. Y de Florida hacia el norte, Georgia, las Carolinas, Virginia, Pensilvania, y todo ese extremo. Y también de ahí para el lado de los lagos, del lado de Michigan, de Indiana, de Montana y de todos esos lugares. Así que me faltan algunos estados que para conocer. Me falta South Dakota. Y te puedo decir muy pocos, pues. ¿Ya visitó el Cañón del Colorado? 2 o 3 veces. Sí, para mí, 2 lugares verdaderamente atractivos por la naturaleza es el Cañón del Colorado, ¿verdad? Que queda en el límite entre California y Nevada, y hacia el norte el Parque Nacional Crater Lake, que es muy bonito, es un cráter completamente cubierto de agua, bellísimo y grande.
Y más al norte, la zona de Vancouver, de Washington, del estado de Washington, ¿verdad? Y viendo pues un poco de todo. Durante la entrevista, el doctor Barquero argumentó que ha recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales. Doctor, usted ha recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, uno de los más importantes me lo dio la Smithsonian y la National Geographic Magazine, ¿verdad? Que me dio un homenaje completo y me entregó un título. Y otros pues de aquí mismo de Nicaragua, de organizaciones de varios tipos. Así que tengo 10 o 12 diplomas variados, pues. Tengo de México, de la zona de Guadalajara, de los estados de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Cuba, entre otras cosas, pues. Así que he viajado bastante en Nicaragua y fuera de Nicaragua. A sus 87 años lleva acumulados 50 años de vida profesional, disperso en unos 25 libros que ha escrito. Han sido libros de referencia clave en la formación de muchas generaciones en nuestro país. La directora de Bolsa de Noticias, María Elsa Suárez, le preguntó que tuvo hermanos que también hicieron historias y el doctor Jaime destacó. El doctor Jaime Inser también, pues, en verdad, yo que lo conozco a toda la familia en Boaco, tuvo hermanos también muy notables como el doctor Armando Inser Barquero y Roberto Inser Barquero del Banco Central. Sí, varios. Que hicieron historia, así como usted ha hecho historia en Nicaragua. Sí, todavía tengo parientes que están estudiando, sobrinos o nietos, pues. Todos mis nietos son norteamericanos, porque nacieron, casi todas mis hijas se fueron de Nicaragua y se establecieron en Florida, y entonces mis nietos son todos norteamericanos. Y desde luego mis hijas pues adoptaron la ciudadanía. Pero en fin, pues son cosas que... Don Armando, ¿cuánto tiempo fue alcalde? Fue como 5 o 6 años. Bueno, creo que 2 o 3 periodos tuvo. Sí, es que hay varios. Mi abuelo fue alcalde de Boaco a principios del siglo pasado. ¿Y se llamaba? Se llamaba Armando Inser. A ver, no, Manuel Barquero se llamaba. Mi abuelo... ¿Se llamaba Manuel Barquero? No, mi papá se llamaba Armando Inser. Y mi abuelo de parte de padre era don Julián Inser. Ahí tengo el árbol genealógico de la familia Inser Barquero desde principios del año 1900, o sea, 120 años atrás, preguntando pues a mis hermanos, a gente, amigos de Boaco y tal. Entonces resultó que soy pariente de la mitad de Boaco. Pero hay otra rama de los Inser que no son los mismos. Hay Inseres, hay Inseres que fueron a Chinandega, primos míos, otros que se fueron del lado de Rivas, otros que se fueron del lado de Carazo. Los Inser Moragas son familia también. Ah, sí, Eberto, claro, es primo mío, porque el papá que se llamaba también así, era tío, hermano de mi padre. Una cosa curiosa, yo soy nieto de mi padre y primo de mi madre.
¿Por qué? Porque se casaban entre ellos, ¿me entendés? Sí. En un pueblo pequeño no había muchas oportunidades, entonces se casaban las familias entre ellos mismos. Pues Roberto Inser Barquero también hizo historia como uno de los primeros presidentes del Banco Central. Así él fue. Primero fue secretario de Anastasio Somoza, pero él le dijo que no quería ese puesto porque él no era político y los que llegaban allí era hablar de política y a él no le interesaba nada, ni recomendar ni nada, porque él nunca ha sido así. Entonces se fue al Banco Central y allí puso una oficina de asistencia a especialistas que venían buscando información sobre Nicaragua, ¿verdad? Tenía mi propia oficina, mi propia secretaria. Después estuve en la Comisión Nacional del Algodón, que fue fundada por el Banco Central en la época del auge del algodón. Y así, últimamente, pues, casi nunca he tenido jefe. O sea, los he tenido, pero ellos han sido muy respetuosos y no me corren. Yo soy el que me corro porque me aburro y me voy por otro lado. Por otro lado, el doctor se refirió que fue profesor en diferentes universidades y colegios. Bueno, doctor, antes de concluir quisiera un mensaje para Nicaragua, ya que muchos de sus estudios nosotros los estudiamos en este país. Y me encuentro a veces, yo fui profesor de la Universidad Nacional y después en la UCA. Y claro, cuando yo era profesor era bastante joven y sobre todo había una escuela de profesores no graduados. Entonces se fundó la Asociación de Profesores de Secundaria y entonces me pidieron que les enseñara muchas cosas y tener mayor propiedad sobre las cosas que consultaban. Así que fui maestro de maestros. Bueno, muchas gracias amigos y amigas televidentes, esperando que este fin de semana lo disfruten en compañía de la familia y vean todos los atractivos turísticos que tiene Nicaragua. Me despido de ustedes, María Elsa Suárez.